Entonces, ¿qué es la eficacia? La eficacia, les decía, es cuando el medicamento cumple con su acción terapéutica. Por eso se dice, es la capacidad de un medicamento para obtener la acción terapéutica en forma y tiempo. Y entonces, ¿qué es la calidad para nosotros como farmacéuticos? La calidad va a ser la capacidad de un producto, de un proceso o de un servicio de satisfacer las necesidades del usuario. Ese es el concepto general de calidad. Y en nuestro caso de la farmacia, de farmacéuticos, el producto va a ser pues el medicamento. El proceso va a ser la elaboración de ese medicamento. Y el servicio, la oficina donde se dispensa, la dispensación. Entonces, cuando nosotros decimos la calidad es la capacidad de un producto, estamos hablando del medicamento, de un proceso, de la elaboración de ese medicamento y de un servicio, la dispensación. ¿Para qué? Para que pueda satisfacer las necesidades del paciente. ¿Y cómo aseguramos la calidad del medicamento? La calidad del medicamento vamos a asegurar mediante un sistema de garantía de calidad. Mediante un sistema de garantía de calidad aplicado según las buenas prácticas de elaboración de productos farmacéuticos y según el control de calidad. Entonces, para asegurar el control de calidad, les decía, no solamente depende del laboratorio de control de calidad, sino de la elaboración. Por eso hablamos de buenas prácticas de elaboración de productos farmacéuticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de garantía de calidad, estamos hablando de aseguramiento de la calidad, que asegure el diseño y el desarrollo de los medicamentos. Que estas operaciones de producción y de control de calidad estén especificados, que se tomen todas las medidas adecuadas para producción, que se realice el control de calidad no solamente en producto determinado, sino desde la materia prima, producto intermedio, producto terminado. Y además que se garantice su almacenamiento y distribución. Entonces, a eso se refiere el aseguramiento de la calidad. Y ese aseguramiento de la calidad nos va a permitir contar con un sistema de garantía de calidad adecuado para la elaboración de los medicamentos. Ahora, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Con seguridad han visto en tecnología farmacéutica, porque si no hay buenas prácticas de manufactura, no se estaría garantizando justamente la calidad que abarca desde el proceso mismo de fabricación como las áreas de producción. Entonces, a través de las buenas prácticas de manufactura, nosotros estamos garantizando la calidad del producto final. ¿Por qué? Porque estas buenas prácticas de manufactura abarcan los procesos de fabricación. Y cuando hablamos de procesos de fabricación, estamos hablando del almacenamiento, del transporte, del personal, de la higiene, de la salud, de la vestimenta, de la indumentaria que va a utilizar ese personal, de las características del laboratorio de acuerdo a las operaciones que va a realizar,
Estos deben estar en un lugar adecuado. Vamos a ver más adelante las características del laboratorio, tanto de producción como de control de calidad. Algún momento les he comentado estas características. El laboratorio debe estar en un lugar estratégico, no puede estar junto con almacenes, no puede estar junto con el área administrativa de la industria. ¿Por qué? Porque hay mucha circulación, mucho flujo de gente. Debe estar en un área estratégica, alejado de donde está concentrado la mayor parte del personal de la industria farmacéutica. Debe estar diseñado con estándares de calidad, con flujo, con un sistema de aire que elimine todo ese flujo de sustancias extrañas. Debe tener una iluminación adecuada, temperatura, humedad, para evitar justamente el desarrollo de microorganismos. Y por eso, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, estos ambientes tienen 3 áreas, hasta 4 áreas, si consideramos el control de calidad. Tiene áreas de producción, tiene áreas de control de calidad, áreas de pesaje, que están dentro del laboratorio de control de calidad. Tienen áreas de almacenamiento y áreas accesorias. Cuando hablamos de áreas accesorias, nos referimos a las duchas, nos referimos a los lugares del vestuario, donde el personal se adapta para entrar a producción, se adapta para entrar a control de calidad. Además, debe contar con procedimientos e instrucciones escritas, previamente aprobadas, previamente validadas, donde ya existen protocolos descritos en un registro que va a seguir un producto en todas las etapas de producción, en todas las etapas de control de calidad. Y además debe haber un plan de acción para eliminar riesgos si hay problemas, un plan de seguimiento y retiro de productos, un plan de información a las autoridades sanitarias si existe alguna anomalía y además un plan de almacenamiento del producto retirado. Entonces, para cumplir esas buenas prácticas de manufactura, nosotros tenemos una serie de planes. Y para evitar los riesgos, los tipos de defecto y la velocidad con la que se toman las acciones frente a estos defectos, tenemos, o como farmacéuticos debemos conocerlos, que existen defectos críticos que constituyen un riesgo para el paciente. ¿Qué riesgos críticos, por ejemplo? Un etiquetado incorrecto. O durante el proceso de fabricación, la potencia no es la correcta. Si la potencia no es la correcta, no va a haber la eficacia, no va a haber la eficiencia del producto farmacéutico. Existen defectos mayores. ¿Por qué se llaman críticos? Porque ponen en riesgo la vida del paciente, pueden producir la muerte. Existen defectos mayores, que es el riesgo de reacciones adversas. ¿Y qué defectos mayores conocemos? Por ejemplo, rótulos incompletos, o que el medicamento no tenga su prospecto, o que ese prospecto esté incompleto. Estos defectos mayores son los generados normalmente por esa técnica de adulteración que es el misbranding. Y también existen defectos menores que no van a causar daño al paciente, que el riesgo va a ser menor para el paciente.
Por ejemplo, un empaque defectuoso. Y existen también otros documentos que nos permiten cumplir las buenas prácticas de manufactura, que son las especificaciones, la fórmula patrón, los procedimientos, los protocolos que utilizamos, los rótulos. Y además de eso, se debe validar las fases críticas. ¿Por qué? Porque pueden causar variación en la calidad del producto final. Y al hablar de validar las fases críticas, sobre todo en el caso de las formas farmacéuticas sólidas, se debe validar el mezclado de polvos. ¿Por qué? Porque cuando se mezclan polvos, viene la contaminación cruzada. Los polvos, igual que los aerosoles, se difuminan, no podemos ver, pero salen al ambiente. Entonces, cuando se está produciendo comprimidos, se está produciendo grajeas, nosotros debemos validar la fase crítica, sobre todo en formas farmacéuticas sólidas, en lo que refiere al mezclado de polvos, en la producción de formas farmacéuticas sólidas, como comprimidos, como grajeas. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de las buenas prácticas de manufactura, que es disminuir los riesgos de producción. Ese es el objetivo de las buenas prácticas de manufactura, disminuir los riesgos de producción. Y para eso, como farmacéuticos, debemos conocer los tipos de contaminantes en la industria farmacéutica. Los tipos de contaminantes en la industria farmacéutica. ¿Y cuáles son esos tipos de contaminantes? Tenemos la contaminación por partículas, polvo o suciedad. Existe contaminación por mezclas erróneas de componentes. Existe contaminación por microorganismos. ¿Y por qué debemos cumplir estas condiciones? Para garantizar la meta de las buenas prácticas de manufactura, que son para dar seguridad, porque el producto debe ser destinado a seres humanos, a nuestros semejantes, para garantizar la identidad, porque ese medicamento debe tener lo que declara su rótulo, sin ninguna excepción, sin ningún error. Para garantizar la potencia. ¿Y qué es la potencia? La concentración correcta para poder ser efectivo, para poder producir el efecto terapéutico. También para garantizar la pureza, que no haya contaminaciones. Y de esa manera estamos velando por la calidad. Y al decir estamos velando por la calidad, significa que todos los lotes de ese medicamento deben elaborarse de la misma forma, iguales, con los mismos estándares de calidad. ¿Y para qué esto? Para cumplir el principio rector de las buenas prácticas de manufactura. Es decir, que haya validación, de manera que logremos que los sistemas, los equipos, los procesos y los procedimientos para los ensayos de calidad estén controlados, de manera que podamos producir uniformemente un lote de medicamentos de calidad. Ese es el principio rector de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, validar, que haya validación. Y con eso nosotros hemos cumplido el control de calidad. Por eso dice que el control de calidad es una parte de las buenas prácticas de manufactura.
una parte de las buenas prácticas de manufactura. Y este departamento de control de calidad debe ser independiente y debe estar bajo la autoridad de una persona calificada y además una persona experimentada para que realice el control de calidad desde la materia prima, realice el control de calidad del producto terminado, del material de acondicionamiento. Además, para que ese personal, ese farmacéutico en control de calidad, apruebe la distribución y dispensación de ese medicamento. Entonces, les decía, ese departamento de control de calidad debe ser independiente. El profesional farmacéutico debe ser calificado, debe ser experimentado, debe contar con recursos suficientes para asegurar estos procedimientos, de manera que nosotros ofrezcamos productos eficaces, productos confiables. Y además debe encargarse de los estudios de estabilidad, de los estudios de estabilidad. Ahora, vamos a ver un poco las buenas prácticas de laboratorio. Estas buenas prácticas de laboratorio que abarca producción, abarca control de calidad, tienen como fin asegurar que los resultados obtenidos en ese laboratorio sean confiables. Y para que sean confiables, se debe disponer de normas, de reglas, de procedimientos que aseguren la calidad y rectitud de dichos resultados. Entonces, ese es el fin de las buenas prácticas de laboratorio. Por eso es importante que cada día en el laboratorio de producción, en el laboratorio de control de calidad, se lleven a cabo procedimientos normalizados de trabajo. Y estos procedimientos normalizados de trabajo comprende desde la determinación de la concentración, la identificación del contenido del envase, en qué fecha se está realizando ese control, en qué fecha se ha realizado la producción, se debe rotular los reactivos. Entonces, todo eso constituye el procedimiento normatizado de trabajo, llamado también ese procedimiento normatizado de trabajo, procedimiento operativo estándar. ¿Y qué son esos procedimientos operativos estándar? Documentos que describen cómo vamos a llevar adelante los ensayos. Para eso, estos documentos se van a escribir, ¿para qué? Para las inspecciones de rutina. ¿Y qué inspecciones de rutina? El mantenimiento, la limpieza, la calibración de los equipos. Por otro lado, se van a escribir acciones frente a fallas de equipos. ¿Qué hace ese farmacéutico cuando hay falla de un equipo? Se van a describir acciones de los métodos analíticos previamente validados, porque los métodos analíticos lo tenemos en la farmacopea. En la farmacopea es el método analítico. Pero, ¿qué hacemos antes de aplicar ese método analítico? Cada laboratorio de la industria farmacéutica valida sus métodos analíticos y una vez validados, los escribe. Por eso ahí hay un procedimiento operativo estándar. Por otro lado, debemos escribir las características de almacenamiento, manipulación, descarte de materiales. ¿Cómo vamos a descartar los materiales? Y por otro lado, las precauciones
frente al cuidado de la salud y la seguridad. En el caso de los equipos de laboratorio, confiables, en tiempos razonables. Y para esta calificación de los equipos, tenemos 3 tipos de procedimientos. La calificación de instalación, que se abrevia con IQ, calificación de instalación. O instalación de calidad, que dicen en Estados Unidos. Esa calificación de instalación verifica. Y eso no lo hace el farmacéutico. Eso lo va a hacer la industria que está provisionando los equipos. Pero el farmacéutico va a verificar que estos aspectos claves de instalación, los planos de instalación. Por otro lado, habrá la calificación de operaciones, que verifica que todos los equipos funcionen satisfactoriamente. Y finalmente, la calificación de funcionamiento, que se abrevia con PQ. Se abrevia con PQ, calificación de funcionamiento. ¿Qué es la calificación de funcionamiento? Un programa documentado que va a mostrarnos la efectividad, la reproducibilidad del proceso. Y es llamado también calificación de desempeño. Calificación de desempeño. Entonces, con esto hemos garantizado la calidad de los medicamentos. Y como han podido ver, para llegar a esta garantía de calidad en la materia prima, el producto final, hemos tenido que primero realizar el muestreo. Después de realizar el muestreo, hemos tenido que confirmar o hemos tenido que identificar el medicamento, el principio activo, las sustancias auxiliares, para después determinar su pureza. Verificar si ha habido adulteraciones, si ha habido alteraciones que nos han permitido decir, existe garantía de calidad de medicamentos, se han cumplido protocolos, se han aplicado especificaciones, se han validado técnicas. Ya después de esto vamos a entrar a lo que es la determinación cuantitativa propiamente dicha. ¿Cómo realizamos la determinación de la cantidad, ya sea de principio activo, ya sea de sustancias auxiliares? Pero hasta aquí hemos garantizado la calidad del medicamento. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Y Lisandro. Muy bien, entonces, ahí vamos a quedar jóvenes. Yo a las 9 voy a tomar el examen de rezagadas en el laboratorio. Si aquí hay alguna persona rezagada, voy a tomar en el laboratorio, tanto rezagados del 500 como del grupo 510. Por otro lado, en sus grupos de práctica, voy a revisar los exámenes del primer parcial. En cada grupo de práctica voy a revisar, voy a darles el patrón, revisar con las personas que quieran ver sus exámenes. Voy a hacer la práctica, pero voy a dedicar una media hora o 45 minutos a la revisión.
Entonces, ya en un rato más yo voy a estar en la facultad para tomar no solamente rezagadas, hacer la práctica y también proceder ya con la revisión de exámenes. Tanto al grupo 500 como al grupo 510, en sus respectivos grupos voy a estar dedicando unos 45 minutos a la revisión. ¿Preguntas, dudas? Muy bien, si no habría preguntas, no habría dudas, quedaríamos ahí jóvenes. Yo les agradezco mucho su atención y que tengan un lindo resto de jornada. Gracias. Hasta luego. Oh, Hasta luego. Alejandro.